Buenas noches, chicos. ¿Me confirman si pueden escuchar, por favor? Ya, gracias. Vamos a comenzar ahora con lo que es la clase. Espérenme un ratito. Ya vamos a compartir pantalla. Vamos a continuar con lo que ya habíamos, estábamos haciendo, ¿no ve? Un cuestionario de preguntas para practicar para su examen justamente. Entonces vamos a hacer eso y ya. ¿Pueden escuchar bien, no ve? Porque siento, ya. Está bien entonces. Ya. Hemos quedado en la pregunta número 31, en donde nos dice, la empresa decide preparar sus estados financieros y nos pregunta, ¿qué NIF y qué norma de contabilidad generalmente aceptada debe aplicar? Entonces, ustedes, ¿cuál sería su respuesta a esto? Por favor, traten de participar, ¿sí? Para que también podamos acabar rápido. Entonces, cuando una empresa quiere preparar sus estados financieros, de acuerdo a las NIF, ¿qué NIF debería aplicar? Y desde el punto de vista de Bolivia, ¿qué norma de contabilidad debería aplicar, perdón, según ustedes? Entonces, vamos a ir poniendo acá NIF, o mejor así, para la preparación de estados financieros, las empresas deben aplicar y dos puntos. Entonces, si se dan cuenta, desde el punto de vista de las NIF, para la preparación de estados financieros, nosotros aplicamos la NIC 1, que es, si no me equivoco, es presentación de estados financieros. Listo. Eso desde el punto de vista de las NIF. Ahora, desde el punto de vista de nuestras normas de Bolivia, las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, tenemos la norma contable 11, que habla acerca justamente de cómo preparar los estados financieros. Y su nombre es larguito, si no me equivoco, es información financiera. Ahorita lo vamos a buscar para estar más seguros. Denme un momentito. Porque su nombre es larguito, no me acuerdo muy bien, pero ustedes ya tienen que ir identificando por lo menos, como les decía, dónde buscar, en qué norma van a buscar justamente para preparar estados financieros. Entonces acá tenemos nuestra norma, información esencial requerida, eso lo vamos a poner, información esencial requerida para aquí está, ay, perdón. Mm, mm, mm. Ya. Aquí está. Información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. Vamos a ponerlo así, para una adecuada exposición de los estados financieros. Entonces, no se olviden esa parte que cuando nosotros decidimos preparar estados financieros bajo NIF, entonces tendríamos que aplicar obviamente todas las normas, pero específicamente la norma que nos habla de cómo presentar los estados financieros, cómo está conformado un conjunto de estados financieros. En las NIF es la NIC 1, presentación de estados financieros. Y por otra parte, cuando ya nos vamos al tema de Bolivia, tenemos lo que es la norma contable 11, información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. Si ustedes revisan ahí les va a decir, como les decía,
cómo está conformado un conjunto de estados financieros. Nosotros sabemos que está el balance general o el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de evolución del patrimonio, los flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Entonces, ¿dónde encuentro esa información? Yo voy a encontrar en estas normas, en la norma contable 1 y en la norma contable 11. Lo mismo para la clasificación de activos corrientes o no corrientes. Todas esas cositas las vamos a encontrar acá. Ahora, nos vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 32, en donde nos dice, la empresa prepara el estado de flujos de efectivo. ¿Qué NIF debe aplicar? ¿Pueden participar, por favor? Si yo quiero preparar el estado de flujo de efectivos, ¿qué NIF voy a aplicar? Muy bien, gracias. Justamente, para nosotros preparar el estado de flujo de efectivos de acuerdo a NIF, tenemos que aplicar, entonces vamos a poner acá, debemos aplicar la NIC 7, que nos habla justamente del estado de flujos de efectivo. Entonces, no se olviden de nuevo que para la preparación del estado de flujo de efectivos, además que en esta NIC 1 van a encontrar aspectos súper generales, pero ya de manera específica nosotros nos tenemos que ir a la NIC 7. Ahí nos está explicando exactamente cómo tenemos que preparar el estado de flujos de efectivo. Y eso también lo vamos a ver y eso tiene parte práctica. Y sí es el método indirecto para mí es un poco complejo, pero el directo ya es más facilito. Pero eso ya lo vamos a ir viendo. Listo. Después tenemos otra pregunta, la pregunta número 33, en donde nos dice qué NIF y qué norma de contabilidad generalmente aceptada debe aplicarse para los hechos posteriores al periodo sobre el que se informa. Entonces, pueden poner de acuerdo a NIF y de acuerdo a las normas de contabilidad. Muy bien. Ya, entonces acá vamos a poner, para las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, aplicamos la norma contable 2, que justamente nos habla de hechos posteriores, posteriores al periodo sobre el que se informa. Y desde el punto de vista de las NIF, ¿qué norma tendríamos que aplicar? Es la NIC 10. La NIC 8, no se olviden que es políticas contables, cambios en políticas y cambios en estimaciones. La NIC 10 es la que nos habla de los hechos posteriores. Si no me equivoco, cambia un poquito su nombre, pero al final trata de lo mismo. Literalmente es casi todo igualito. Entonces, ustedes ya saben dónde recurrir cuando se trate de hechos posteriores al periodo sobre el que se informa. En Bolivia nos vamos a ir a la norma contable 2 y en las NIF a la NIC 10. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta, nada más. Después, la norma contable, perdón, la pregunta 34. ¿Qué NIF debe aplicarse para el tratamiento contable de las obligaciones con el trabajador o empleado? No sé si se acuerdan, porque esto sí lo han visto también con el ICE. ¿Qué NIF debe aplicarse para el tratamiento contable de las obligaciones con el trabajador o el empleado? Esta norma tal vez no es como que la manejemos demasiado, ¿verdad? Pero eh, tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de obligaciones con el trabajador o el empleado, tenemos que aplicar, entonces vamos a poner acá, debemos aplicar la NIC 19, que nos habla de beneficios a los empleados. Ahí se encuentra el tratamiento contable de las obligaciones que una empresa tiene con sus empleados. Por ejemplo, los sueldos y salarios,
También te habla de forma general lo que es los aportes. Si ustedes saben, también aportamos a lo que es la gestora pública. Obviamente que en la norma internacional no nos va a decir gestora pública o algo así, pero hace referencia justamente a esos aportes. Entonces es bueno que ustedes sepan también esa parte, que para el tratamiento de, por ejemplo, sueldos y salarios también se encuentra en esta norma que es la NIC 19, beneficios a los empleados. Nada más. Luego, la pregunta número 35, que nos dice, ¿cuándo se puede realizar un cambio en una política contable y cómo se debe aplicar el cambio en una política contable? Entonces, son dos cosas. Primero, ¿cuándo se puede realizar un cambio en una política contable? Ahora, si bien ahorita no lo hemos visto la norma como tal, pero yo les dije que ya vayan leyendo el librito negro, porque de ahí sí va a entrar, si es que su examen es teórico, va a entrar preguntas así tal cual del librito. Entonces, sí es necesario que ustedes vayan leyendo. Ahora, esto igual el licenciado les ha debido explicar, pero lo vamos a explicar de manera súper rápida. Acá. ¿Cuándo se debe aplicar un cambio en una política contable? Y cuando ustedes vean, incluso en su librito, les va a decir, tenemos dos opciones, si quieren verlo así. La primera opción es esta, que lo vamos a poner con otro color un ratito, listo. Entonces, la primera opción es cuando es de manera obligatoria, cuando una NIF nueva o modificada lo requiera. Eso es una opción para poder hacer un cambio en una política contable. Es decir, que cuando una nueva norma te diga, o sea, salga una nueva norma, por ejemplo, nosotros sabemos que ya está saliendo la NIF 18, que va a sustituir a la NIC 1, ¿verdad? Entonces, por obligación, yo voy a tener que hacer caso a todo lo que me vaya a decir la NIF 18. Entonces, ahí sería cuando es obligatorio, es algo obligatorio. Pero también, por otro lado, puede ser voluntario. Pero no es porque la empresa diga, yo quiero cambiar una política contable y la cambio porque sí. No, no puedes hacer eso. La norma también te limita y te dice cuándo realmente puedes hacer ese cambio. Entonces, es voluntario siempre y cuando, entonces lo ponemos aquí, cuando la nueva política proporcione información más fiable y más fiable y relevante. Eso sería por la segunda parte cuando nosotros queremos hacer un cambio en una política contable. Entonces, en resumen, esto de un ratito. ¿Cuándo una empresa puede hacer un cambio en una política contable? Va a ser uno por parte obligatoria, cuando una nueva norma lo requiera, pero también puede ser voluntario, siempre y cuando la nueva política proporcione información más fiable y relevante. No cualquier, no, ya les dije, no van a cambiar una política contable solo porque ustedes quieran o porque nosotros pensamos que está bien. No, tenemos que tomar en cuenta que esa nueva política va a ser más fiable y va a ser más relevante. Es decir, que le va a permitir a los usuarios tomar unas mejores decisiones en base a la información que le vamos a presentar. Ahora, lo que tienen que tener cuidado acá en esta parte cuando es obligatorio. ¿Por qué? Porque cuando una nueva NIF se emite, el IASB emite, puede ser que esa NIF tenga disposiciones transitorias. ¿Y qué voy a encontrar yo en esas disposiciones transitorias? Normalmente en esas disposiciones vamos a encontrar cómo se aplica ese cambio en la política, porque como dice su nombre, es obligatorio. Entonces, en esas disposiciones transitorias, puede que nos diga, ustedes van a aplicar esto, tal, 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 tal. Listo. Pero puede que también esa NIF no tenga disposiciones transitorias. Entonces, acá lo vamos a poner, no tenga esas disposiciones transitorias, o bien si tiene esas disposiciones, pero no cuenta con el tratamiento contable.
Y entonces, ¿cómo tenemos que aplicar ese cambio en política contable? La norma nos dice, acá lo vamos a poner, esto lo vamos a eliminar. Entonces, cuando una empresa realice un cambio en una política contable, nosotros tenemos que hacer una aplicación retrospectiva. Una aplicación retrospectiva. Eso siempre tienen que tomar en cuenta porque igual vamos a ver full ejercicios de eso y va a cambiar con lo que es el tratamiento contable cuando se trate de un cambio en una estimación. Es diferente el cambio en una política que en una estimación. Entonces, en resumen, cuando una empresa puede hacer un cambio en una política, puede ser por dos opciones, obligatorio o voluntario. Va a ser obligatorio cuando se emita una NIF nueva o se modifique una NIF. Ahora va a ser voluntario siempre y cuando la nueva política proporcione información más fiable y relevante. Entonces, cuando es obligatorio y ya nos dé el tratamiento contable de eso, entonces vamos a aplicar lo que la norma nos está exigiendo. Pero si no tiene, lo que vamos a hacer nosotros es una aplicación retrospectiva. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta y no olvidarse. Una aplicación retrospectiva. Entonces, acá nos dice, ¿cuándo se puede realizar un cambio en una política contable? Vamos a poner, se puede realizar un cambio en una política contable cuando, vamos a poner, la NIF o la norma, mejor, la norma lo requiera. Y vamos a poner entre paréntesis que es obligatorio. Listo. Pero también puede ser cuando la nueva política proporcione información más fiable y relevante. Y entre paréntesis vamos a poner que es voluntario. Este cambio va a ser voluntario. Listo. Eso respondiendo a la primera pregunta. Y luego nos dice, ¿cómo se debe aplicar el cambio en una política contable? A eso hemos dicho que tenemos que aplicar de manera retrospectiva. Entonces aquí lo vamos a anotar. Esto. Listo. Ahora sí. Y acá vamos a anotar el cambio en una política contable requiere de una aplicación, hemos dicho, retrospectiva. Retrospectiva. Listo. Eso es lo único que sería la respuesta a esa pregunta y lo que ustedes tienen que saber muy bien distinguir. Entonces, no se olviden que no es cambiar de política solamente porque sí. Siempre tiene que proporcionarnos información más relevante y fiable para que el usuario pueda tomar buenas decisiones. Y siempre, siempre va a ser la aplicación retrospectiva. Nada más. Luego, ¿cuál es la prelación para la selección de una política contable? Esto igual está en el librito negro y también el licenciado les ha debido decir. Para seleccionar una política contable, nosotros tenemos que requerir, por decirles, a ciertos documentos. Y es como que esto, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la NIC 8 porque la NIC 8 nos habla de políticas, entonces ahí nos da como que una aprelación justamente de cómo voy a seleccionar esa política contable. Entonces, lo vamos a responder conmigo porque no sé, tal vez no se acuerdan muy bien, pero en primer lugar vamos a tener que tomar en cuenta las NIF, o sea, las normas como tal. Por ejemplo, acá podemos poner, para seleccionar una política contable de mi inventario, ¿qué norma voy a recurrir? Voy a recurrir a la NIC 2. Si quiero seleccionar una política para propiedad, planta y equipo, ¿dónde voy a ir? Voy a ir a la NIC 16. Y entonces así tengo que ir tomando en cuenta todas las NIF en su conjunto para poder yo seleccionar una política contable. Eso como primer lugar.
Ahora, en segundo lugar, yo tengo que aplicar o tomar en cuenta, mejor dicho, la guía de implementación. Si ustedes se dan cuenta, esta partecita es la parte B de las normas. ¿Se acuerdan que hemos explicado que las NIF tienen parte A, parte B y parte C? La parte A es como tal las normas. La parte B justamente es esa guía de implementación. Y la parte C es el fundamento de conclusiones. Ahora, entonces, es más o menos así. Lo que tenemos que aplicar, en primer lugar, siempre acuérdense que es la SNIF como tal. Después, la guía de implementación, que en otras palabras es la parte B. Después, si no encontramos nada ahí para poder seleccionar una política contable, la norma te dice, tienes que aplicar tu juicio profesional, que ya les dije que eso es lo que están desarrollando este año justamente, su juicio profesional. Entonces, dentro de ese juicio profesional, ¿qué tengo que tomar en cuenta yo? Entonces lo que tengo que tomar en cuenta es las NIF por analogía, que todas estas cositas lo vamos a ir viendo también cuando veamos la NIC 8, pero ya vayan identificando cuál es la aprelación para tomar una política contable o para seleccionar una política contable. Entonces, acá ya en el número 3 sería las NIF por analogía. Después, ¿qué más tendría que aplicar? Si yo no encuentro nada en las NIF por analogía, entonces me voy a ir al marco de conceptos, que eso es justamente lo que estamos estudiando ahora, el marco de conceptos. Si yo no encuentro nada en el marco de conceptos, puedo aplicar, acá lo ponemos, aplicar marco de información financiera similar a las NIF. Y entonces ustedes aquí ya tienen que recordarse toda la historia, por así decirlo, que el licenciado también les ha comentado. ¿Por qué? Cuando nos está hablando de un marco de información financiera similar, ¿se acuerdan que nosotros en el mundo entero tenemos dos organismos emisores de norma? Que uno es el FAS o la FAS, mejor dicho. Espérenme un ratito, voy a leer sus mensajes. Las NIF por analogía, en este caso podría ser, por ejemplo, ahora que ustedes están llevando contabilidad bancaria, tal vez no han visto todavía la parte práctica porque eso lo van a llevar al final, pero dentro de la contabilidad bancaria o dentro de las actividades que realiza el banco, tenemos lo que es la adjudicación de bienes. Eso quiere decir cuando el banco va a ejecutar la garantía, es decir, que el que se prestó dinero no ha pagado nada, entonces el banco va a hacer uso de esa garantía, va a exigir a la ley que le den esa garantía. Entonces, el tratamiento contable de eso, ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Por qué? Algo que está establecido en el reglamento de la ASFI es que las entidades bancarias, cuando se apropian de esos bienes, es decir, de esas garantías, no puede permanecer dentro de los bancos. Es decir, si el banco ha adquirido ya una casa o un edificio, no puede quedárselo para su propiedad, no puede decir, acá voy a construir una sucursal. No, no puede hacer eso. Lo que tiene que hacer es venderlo lo más antes posible. Ya. Entonces, esa parte de que tiene que vender lo más antes posible, si ustedes se dan cuenta, se relaciona con la NIF 5, que es activos no corrientes disponibles para la venta. ¿Se acuerdan que esa NIF 5 decimos cuando queremos venderlo a algo? Entonces tenemos que aplicar esa norma. Entonces ahí estarías aplicando esa adjudicación de bienes o servicios que hacen los bancos en la operatoria del banco, aplicaría la NIF 5, pero por analogía. Porque la NIF 5 no te está diciendo cuando un banco ejecute su garantía
tiene que aplicar esta norma. No, no te está diciendo. La NIF 5 simplemente te habla cuando quieres vender un activo lo más antes posible, ¿no ve? En menos de un año. Entonces ahí tú lo relacionas con justamente lo que es la actividad bancaria y ahí el banco estaría aplicando la NIF 5, pero por analogía. Eso sería un ejemplo para la NIF por analogía. Creo que era Laura. Listo. Entonces, acá hemos dicho que vamos a aplicar el marco de información marco de información financiera similar. Y por eso les decía que tienen que recordar un poquito la historia, porque si se acuerdan, tenemos el organismo emisor de Estados Unidos y tenemos el organismo emisor que aplican la mayoría de las entidades, es decir, la FAS y el IASB. Si ustedes se acuerdan, ellos han hecho justamente el proceso de conversión de las normas, ¿verdad? Y con ello ha surgido el convenio Norway. Y ese convenio Norway es el que permite a que ambos casi emitan las mismas normas. ¿Se acuerdan que hemos dicho que no necesitamos un único juego de normas? Necesitamos un juego de normas similares que se apliquen en todo el mundo, pero similares, no únicos. Por eso incluso la norma, cuando ustedes lean la NIC 8, les va a decir aplicar el marco de información financiera similar, no les está diciendo único, sino similar. Y para ello tenemos justamente lo que es las US GAAP. Las US GAAP, que es lo que emite o lo que se emite en Estados Unidos, específicamente lo emite el consejo que es la FAS. Entonces acá lo vamos a poner organismo emisor FAS. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, otro similar no creo que haya, porque si se dan cuenta son los que mundialmente se manejan, ya sea las NIF y en Estados Unidos obviamente las US GAAP, que son sustancialmente similares. Entonces podríamos recurrir a las US GAAP si no encontramos algo para aplicar nuestra política contable o para seleccionar nuestra política contable. Y después ya nos dice, puedes utilizar cualquier otra información o cualquier otra literatura. Entonces le vamos a poner otra literatura, pero siempre y cuando no sea diferente a lo que establecen las NIF. Es lo único que tienen que tomar en cuenta. Acá lo podemos poner aplicación del juicio profesional para que ustedes tomen en cuenta. Acá. Entonces, en resumen, vamos a ir. Si yo como empresa quiero seleccionar una política contable, ¿dónde tengo que recurrir primero? Primero me voy a ir a las NIF. Listo. Pero si no hay nada en la NIF, ¿dónde me voy? A su guía de implementación, que es la parte B. Ya, si no encuentro nada ahí, ¿qué voy a hacer yo? Entonces voy a aplicar mi juicio profesional. Y según mi juicio profesional, tengo que tomar en cuenta primero las NIF por analogía, que son transacciones sustancialmente similares por analogía. Después, si no encuentro nada por analogía o no puedo aplicar nada, entonces me voy a ir recién al marco de conceptos. Si en el marco de conceptos no encuentro nada que me ayude a seleccionar una política contable, puedo irme a un marco de información financiera similar, que en este caso van a ser las US GAAP. Listo. Y ahora, de nuevo, si no encuentro nada, me puedo ir a otra literatura, pero no se olviden que esta literatura no tiene que ser diferente a lo que establece las NIF. Y eso se da sobre todo en el caso de los conceptos de activo, por ejemplo. Nosotros, desde que hemos entrado a contabilidad básica hasta ahora, como estamos, el tema de la definición de activos se ha ido modificando como tal. Entonces, si eso es contrario a lo que dice nuestro marco de conceptos, no serviría esta literatura. Cuando decimos otra literatura, se hace referencia justamente a los libros.
mm, a los libros de contabilidad que nosotros conocemos. Por ejemplo, el libro del licenciado Terán, después creo que hay otro, el ABC de la contabilidad, ¿no ve? Entonces podríamos recurrir ahí para seleccionar una política, siempre y cuando no sea contrario a lo que establecen las NIF. Si no es contrario, todo bien, pero si se da la contra, entonces yo no puedo aplicar. Y eso sería para la selección de una política contable. Después, esta pregunta, espero que respondan, por favor. ¿Cómo está conformado el valor o importe recuperable de un activo? ¿Cómo está conformado? El importe recuperable de un activo está conformado por, ¿se acuerdan? Hemos llevado ya entrado en su control de lectura también. El importe recuperable de un activo. ¿Alguien se acuerda? Sí, podría ser su valor de realización. Pero cuando nos vamos a la norma, ¿esto dónde lo vamos a encontrar? En la NIC 36, deterioro de valor. Entonces lo pondremos aquí. A ver, ahorita voy a leer sus mensajes. NIC 36, deterioro de valor. Listo. A ver, a ver. Sí, muy bien, Melissa. Justamente cuando nosotros nos vamos a la NIC 36, nos habla del importe recuperable de un activo y nos dice que está conformado por el mayor entre el valor razonable, pero ahí le falta algo, valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. No se olviden eso, porque si no me equivoco, igual ha entrado en el examen esa parte del importe recuperable. Si es que es teórico, entonces puede que entre también de nuevo. ¿Ya? Entonces, la NIC 36, ahí es donde encontramos cómo está conformado el importe recuperable y va a ser el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y, ay, perdón, acá me falta uno, y el valor en uso. Es lo único que tienen que tomar en cuenta, nada más. Después, nos vamos a ir a la siguiente pregunta, a la pregunta número 38. ¿Un activo puede presentarse en el estado de situación financiera por encima de su valor recuperable? Esto es más fácil, ¿sí o no? Piensen bien. ¿Un activo puede presentarse en el estado de situación financiera por encima de su valor recuperable? ¿Sí o no? No, ¿no ve? Muy bien, chicos. Listo. No. Entonces la respuesta sería un activo no puede presentarse en el estado de situación financiera por encima de su valor recuperable. Listo. Entonces la respuesta es no. Después nos vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 39. ¿La moneda funcional es lo mismo que la moneda de cuenta? Explique cuál es la diferencia si existe y en qué NIF o norma de contabilidad se encuentra. Esto también lo hemos hablado. Es lo mismo, primeramente, ¿es lo mismo la moneda funcional que la moneda de cuenta? ¿Sí o no? No son lo mismo, ¿no ve? Ya, entonces hasta ahí todos estamos de acuerdo que no van a ser lo mismo. Una cosa es la moneda funcional y otra cosa es la moneda de cuenta. Entonces vamos acá a poner el concepto de cada una de ellas. ¿Alguien se acuerda qué es la moneda funcional? O primero, ¿en qué norma lo encontramos?
El concepto de moneda funcional, si no se acuerdan, la moneda funcional es en la NIC 21. Muy bien, Melissa. Es en la NIC 21, moneda funcional. Y la moneda funcional se define como es la moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad o en el lugar donde desarrolla sus actividades. Entonces, lo primordial es que es la moneda del entorno económico principal en el que una empresa opera o desarrolla sus operaciones. Eso lo encontramos en la NIC 21. Y la moneda de cuenta lo encontramos en la norma contable número 1, que justamente para nosotros es un principio de contabilidad. Entonces, esto es fácil. ¿Qué es la moneda de cuenta? Eso ustedes lo saben de memoria, porque es un principio de contabilidad. ¿Qué es la moneda de cuenta? Muy bien, es la moneda de curso legal y vigente. Listo. Esa es la diferencia. Entonces ya saben que no es lo mismo. La moneda funcional es una cosa y la moneda de cuenta es otra cosa. Listo, eso sería en cuanto a la pregunta número 39. Ahora nos vamos a la pregunta número 14. Entonces acá igual tienen que ya saber diferenciar esta parte ustedes. Por una parte, tenemos nosotros diferencias de cambio y por otra parte, tenemos diferencias de conversión. Son dos cosas que son distintas y se presentan de manera distinta. Entonces, las diferencias de cambio surgen no sé si se acuerda alguien, por qué surgen las diferencias de cambio, pero si no, yo les ayudo también. Pero quisiera saber si alguien se acuerda. ¿Cómo surgen las diferencias de cambio? Porque eso también lo hemos visto. Tienen que repasar ya. Ya, bueno, pero las diferencias de cambio surgen por las transacciones en moneda extranjera. Lo vamos a poner de otro color. Entonces, no se olviden eso, las diferencias de cambio surgen por las transacciones en moneda extranjera. La diferencia de cambio es una cuenta de resultado. Obviamente, su saldo nos indica si va a ser ingreso o si va a ser gasto, ¿verdad? Es decir, que si esa diferencia de cambio presenta un saldo deudor, va a ser un gasto para la empresa. Pero si esa diferencia de cambio presenta un saldo acreedor, lo vamos a tomar como ingreso. Por eso le estamos poniendo que es una cuenta de resultado y se expone en el estado de, justamente en el estado de resultados y otro resultado integral. Listo. Entonces esto también lo vamos a poner de otro color. Ahora, sin embargo, las diferencias de conversión surgen por la conversión, lo vamos a poner acá, por la conversión de estados financieros a una moneda de presentación. Es muy distinto la diferencia de cambio que la diferencia de conversión, por si acaso no se van a confundir en eso. Entonces, las diferencias de conversión surgen por la conversión de estados financieros, acá conversión de estados financieros a una moneda de presentación. Esa diferencia de conversión es una cuenta, lo vamos a poner acá, de otro resultado integral. Es un ORI. Esto del ORI también tienen que ir identificando. Los más utilizados o los que vamos a ver en sí este año de los otros resultados integrales, justamente es esa diferencia de conversión y el superávit por revalorización,
que eso está en la NIC 16. Esas cositas ya tienen que ir identificando y no pueden ir ya olvidándose, ¿ya? Entonces, este ORI se va a exponer en el estado de situación financiera. Esto igual vamos a ver el tratamiento contable de esta parte. Claro que acá también se va a exponer en el estado de resultados y otro resultado integral, pero al final sí o sí va a estar en el estado de situación financiera, porque si se acuerdan, bueno, sí, de manera general, el licenciado cuando les ha hablado de la NIC 1, que es presentación de estados financieros, ahí les ha debido explicar cómo está conformado el patrimonio de una empresa bajo NIF. Entonces, lo que nosotros ya conocíamos era que, acá lo vamos a poner, el patrimonio bajo NIF, si quieren verlo así, lo vamos a poner acá bajo NIF, para los que no se acuerdan. Entonces, tienen que tomar en cuenta que lo que nosotros conocíamos era que el patrimonio está conformado por el capital, las reservas y resultados acumulados. Pero ahora ustedes tienen que tomar en cuenta que también está otros resultados integrales, que justamente son los ORI. Así está conformado ahora cuando nosotros ya estamos viendo las NIF. El patrimonio está conformado por el capital, las reservas, resultados acumulados y otros resultados integrales. Estos ORIs están limitados. En la NIC 1, cuando veamos a fondo y ustedes van a leer, ahí les va a dar un listado de cuáles son ORI. Son poquitas, no son muchas, por eso les digo son limitados. Y lo que nosotros vamos a ver va a ser justamente esas diferencias de conversión y lo que ya conocemos, el superávit por revalorización. Eso es lo único que tienen que tomar en cuenta, nada más. Entonces, en resumen, las diferencias de cambio surgen por transacciones en moneda extranjera y se van a exponer en el estado de resultados y otro resultado integral. Pero las diferencias de conversión surgen por la conversión de estados financieros a una moneda de presentación y eso lo vamos a exponer en el estado de situación financiera. Y no se olviden que es otro resultado integral. Si quieren, lo podemos acá poner como parte del patrimonio. Es una cuenta del patrimonio porque se va a presentar en el estado de situación financiera. Eso es lo único que tienen que tomar en cuenta. ¿Han comprendido todo hasta ahí o tienen alguna duda? Ya, espero que estén comprendiendo. Nos vamos a ir a la otra pregunta, que es la pregunta número 41, que nos dice cómo está conformado el costo de adquisición de los inventarios. Costo de adquisición de los inventarios, que eso también lo tienen en su librito negrito y también lo vamos a ver en la norma. Entonces, el costo de adquisición está conformado por justamente el precio de adquisición y no se olviden que es generalmente el de contado, generalmente. Eso nosotros le tenemos que sumar lo que es los impuestos no recuperables, no recuperables. Después, muy bien, sí, exacto, muy bien, gracias. Entonces acá van a estar, justamente como decía Melissa, creo que era Melissa, los impuestos no recuperables y otros costos directamente relacionados con la adquisición de los inventarios hasta que estén
disponibles para la venta. Nunca se olviden esa partecita, hasta que estén disponibles para la venta. Eso es lo más importante, disponibles para la venta. Y tampoco otra cosa, se olviden que tenemos que deducir los descuentos y o rebajas. Así está conformado lo que es el costo de adquisición de los inventarios. No se olviden que en el tema de inventarios tenemos un costo de adquisición y un costo de transformación. El costo de transformación ya está conformado por lo que es materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, que eso lo están estudiando en contabilidad de costos, que igual vamos a ver acá porque hay una particularidad de eso, pero eso lo vamos a hacer cuando lleguemos a la NIC 2. Ya, pero como acá nos está pidiendo el costo de adquisición, es el precio de adquisición más impuestos no recuperables y otros costos directamente relacionados con la adquisición de los inventarios hasta que estén disponibles para la venta. Y a eso no se olviden siempre deducir o no tomar en cuenta los descuentos y o rebajas, nada más. Luego, acá, para propiedad, planta y equipo, es igual lo tienen en su librito negrito y Elisa igual está explicado, pero lo vamos a explicar de manera rápida para que ustedes puedan entender. Cuando nosotros hablamos de la NIC 16, ya sabemos que hace referencia a los bienes de uso, a los bienes que tiene una empresa para utilizarlos dentro del desarrollo de sus operaciones. Entonces, la NIC 16 también hace referencia a que una propiedad, planta y equipo se puede separar en sus partes significativas. Ojo, en sus partes significativas, no en las que no tiene nada que ver. ¿Y eso cómo se interpreta? Entonces acá, si ustedes ven, tenemos un avión. Un avión, por ejemplo, tiene lo que es en sus partes importantes, por un lado, el fuselaje y por otro lado, espérenme un cachito, esto está muy grande. Ay. Tenemos lo que es el fuselaje y por otra parte tenemos lo que es el motor. Estos son partes significativas de un avión porque inclusive tienen vidas útiles diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el fuselaje, es decir, la carcasa de este avioncito, todo lo que está afuera o la estructura del avión, me va a durar o me puede durar entre 20 a 30 años. Pero cuando ya se trata del motor, incluso el motor a veces no depende de su vida, de los años en sí, porque como sabemos, el avión hace vuelos y a veces eso está limitado a la cantidad de horas de vuelo. Entonces, el motor solo vamos a poner acá como estimado que nos puede durar 10 años, solo como estimado. No estoy segura exactamente cuánto durará el motor de un avión, pero siempre hay que tomar en cuenta las horas de vuelo. Entonces, si yo tomo en cuenta o si yo como empresa tengo un avión, yo sí puedo separar esta parte del avión en sus partes significativas, como ser el fuselaje y el motor. Incluso estamos viendo acá que se deprecian de diferente manera. ¿Por qué? Porque el fuselaje me dura durante varios años, pero el motor no me va a durar todo la misma cantidad que el fuselaje, ya es más limitado. Tal vez esto puede ser menos incluso. Va a depender de las horas de vuelo que realice este avión y también de las políticas que tenga la empresa. Pero ahora, si nos vamos a un equipo de computación, nosotros tenemos este equipo que es la computadora, el mouse y el teclado. Entonces, nosotros podríamos decir que lo podemos separar, es decir, podemos tomar en cuenta el equipo, la computadora como tal, podemos decir, el mouse va a ser otra parte y el teclado otra parte. Pero si se dan cuenta, esto ya no es significativo. ¿Por qué? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la computadora, eso tal vez nos ha costado 2.000 bolivianos. Entonces lo vamos a poner acá,
2.000 bolivianos. Puede que sea más, claro, pero pónganle que esa computadora nos ha costado 2.000 bolivianos. Ahora, si yo voy al tema del mouse, el mouse por separado, ¿cuánto me habrá costado? Debe estar ya, digamos, entre 50 a 100 bolivianos. Y por otra parte, el teclado también por separado debe estar igual entre 50 y 100 bolivianos. Entonces, ustedes tienen que razonar esa parte. Si yo digo que este equipo de computación puedo separarlo, no es que no pueda, o sea, yo puedo, pero la norma me dice, tienes que separarlo en partes significativas, no en cualquier cosa. Y si se dan cuenta, la computadora me ha costado 2.000 bolivianos. Y el mouse entre 50 a 100 y lo mismo el teclado, es como que ni siquiera es significativo en importes. Y si hablamos ya en conjunto del equipo, mayormente el mouse, la computadora, el teclado van a tener la misma vida útil. No es necesaria que podamos separar. Tal vez sí el mouse se pueda arruinar, no sé, el cablecito, el teclado igual, pero de por sí no es significativo. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando la NIC 16 habla de propiedad, planta y equipo, te está diciendo que puedes separar, pero en partes significativas, no en cualquier cosa. Entonces, en este caso del equipo de computación, lo ideal sería no separarlo porque no es significativo. Ah, pero si se trata del avión, ahí sí tengo que tener cuidado porque tienen vidas útiles muy diferentes. Eso se refiere la NIC 16 cuando habla de sus partes significativas. ¿Han comprendido esa parte? Ya. Entonces vamos a responder las otras preguntas. Van a responder, ya, ya. Entonces acá, la pregunta número 42 nos dice, un elemento de propiedad, planta y equipo, de acuerdo a la NIC 16, ¿puede separarse en sus partes significativas? ¿Sí o no? Simplemente es eso, ¿sí o no? Muy bien, sí. Entonces aquí vamos a poner sí. De acuerdo a la NIC 16, em, la propiedad, planta y equipo puede separarse en sus partes significativas. Listo. Después, la pregunta número 43. Las partes significativas de una propiedad, planta y equipo, de acuerdo a la NIC 16, ¿puede depreciarse por separado? De nuevo, ¿sí o no? ¿Puede depreciarse por separado en sus partes significativas? Sí, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno, chicos. Sí, entonces, de acuerdo a la NIC 16, la propiedad, parta y equipo en sus partes significativas puede depreciarse por separado. Listo. Después, acá, la pregunta número 44. ¿Qué requiere la NIF 1? Acá les voy a ayudar y la respuesta en sí sería que la NIF 1 requiere que las empresas apliquen por primera vez cuando preparan sus estados financieros bajo NIF y deben aplicar todas las NIF vigentes a la fecha de preparación de estados financieros. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, acá el tema de la NIF 1 sí es un poquito lo que hay que tomar en cuenta. Sí, por primera vez y única vez. Muy bien, gracias Laura. Listo. Muchas gracias Laura.
Entonces, de nuevo, la NIF 1 requiere que las empresas apliquen por primera vez y única vez, muy bien, cuando se prepara estados financieros bajo NIF y deben aplicar todas las NIF vigentes a la fecha de preparación de estados financieros. Todas, 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 todas. Es decir, como les comentaba, esta partecita de la NIF 1 tenemos que identificar la fecha a la transición de las NIF. Ya, pero eso también lo vamos a explicar y lo van a ver, bueno, si es que este año ve el licenciado, a fin de año, la última norma que van a ver. Y, ¿qué se llama? Digamos, yo estoy haciendo o mi fecha de transición a las NIF va a ser en 2023, entonces tengo que aplicar todas las NIF que estén vigentes a esa fecha, es decir, en el año 2023. Si ahora decido o mi fecha de transición a las NIF es 2024, entonces tengo que aplicar todas las NIF que estén vigentes en 2024. A eso hace referencia esta partecita, que tal vez parece muy obvio o tal vez insignificante, pero es muy importante, porque si se dan cuenta, las NIF van cambiando durante los años. Entonces ahí hay que tomar ciertos cuidados. Obviamente que ahí también vamos a encontrar requerimientos que hay que hacer en estos casos y todo lo demás. Pero es importante que identifiquen eso, que se va a aplicar por primera vez y única vez cuando preparan sus estados financieros y vamos a aplicar todas las NIF vigentes a esa fecha. Después, ¿qué NIF se aplica para el tratamiento contable de los impuestos diferidos? Esta es fácil. ¿Qué NIF tenemos que aplicar para impuestos diferidos? ¿Alguien se acuerda? Para impuestos diferidos. Muy bien, Alejandra. Sí, es la NIC 12. Si se acuerdan, incluso hemos hecho un ejercicio. La NIC 12 nos habla de impuestos a las ganancias. Y en ahí es cuando nos habla justamente del impuesto diferido. Ya, eso es lo importante que ustedes sepan. NIC 12, impuesto a las ganancias. Listo. Hasta ahí serían esas 45 preguntas. Tengo otras más que la podemos responder, digamos, hasta las 8, ¿ya? Y eso. Hasta ahora, o bueno, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta o está todo claro, chicos? Listo. Entonces vamos a continuar. Nos vamos a ir a la pregunta número 46, que esta igual yo les dije. Entonces nos dice, si existe una diferencia entre las NIF y el marco de concepto, ¿qué debe prevalecer? ¿El marco de conceptos o las NIF? Por favor, participen. ¿Qué tiene que prevalecer cuando existe una diferencia entre el marco y las NIF? Muy bien. Debe prevalecer las NIF. Listo, solamente es eso. Si quieren lo pondremos mejor la respuesta. Cuando existe una diferencia entre las NIF y el marco de conceptos, debe prevalecer las NIF. Listo. Ahora la pregunta 47. ¿Cuáles son las características cualitativas de la información financiera fundamentales y de mejora? Esta es fácil, díganme ustedes. Y estamos viendo justamente eso y están viendo con el ICE. ¿Cuáles son las características cualitativas de la información financiera fundamentales? Ya vamos a poner acá fundamentales. Muy bien, las fundamentales van a ser la relevancia y la representación fiel. ¿Y las de mejora cuáles van a ser? Díganme, ¿cuáles van a ser las de mejora?
Muy bien, ahí vamos a tener la comprensibilidad, la oportunidad, verificabilidad y ¿cuál era la otra? Siempre me olvido una. Verificable, comparable a la comparabilidad. Y la comparabilidad. Listo. Facilito. Eso ya igual tienen que saberlo de memoria, ¿no? Es importante porque eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para la preparación de los estados financieros, de la información financiera. Las fundamentales va a ser relevancia y representación fiel y las de mejora, comprensibilidad, oportunidad, verificabilidad y la comparabilidad. Listo. Ahora la pregunta número 48. Acá piensen bien. ¿Es posible omitir alguna de las características cualitativas de mejora para cumplir con las características fundamentales? ¿Qué dicen ustedes? Eso quiere decir, o sea, podemos emitir una característica de mejora para cumplir con la fundamental. Sí, ¿no ve? Muy bien. Entonces, acá vamos a poner sí, se puede omitir una característica cualitativa de mejora para cumplir con las características fundamentales. Listo. Eso sería en cuanto a la pregunta 48. Ahora la 49. ¿Es posible omitir alguna de las características cualitativas fundamentales para cumplir con las características de mejora? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? No podemos sacrificar una característica fundamental, eso no podemos hacer. Las de mejora sí podemos sacrificarles si ustedes quieren verlo así. Ahí le puedo mandar y ya, no tomar en cuenta. Pero las fundamentales sí o sí tienen que existir en mis estados financieros, al momento en que yo prepare los estados financieros. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? No, una característica fundamental no se puede omitir. Listo. Después, la pregunta número 50. ¿En Bolivia se preparan estados financieros aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados? ¿Sí o no? Esto siempre van a tener cuidado y esa es una pregunta trampa que siempre nos hacen, incluso en cuarto año. Tienen que tomar en cuenta, y les he dicho siempre, acá solo nos está diciendo principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. En Bolivia no aplicamos solo los principios, es decir, no aplicamos la norma contable 1, aplicamos un compendio de normas conformados por 14 normas locales y la norma internacional de manera supletoria. Entonces, la respuesta es no. En Bolivia se preparan estados financieros de acuerdo a normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. O bueno, ahí lo dejaremos, si no va a ser muy redundante. Listo. Entonces, vean, yo sé que parece lo mismo, una P por una N. Lo correcto es con la N. Normas de contabilidad, no principios, ¿ya? Eso siempre va a ser pregunta trampa, así que no se preocupen. Listo. La pregunta número 51. ¿Cuál es el tratamiento contable de la revalorización de acuerdo a la norma contable 4? ¿Cómo tengo que manejar? Ay, perdón, acá me equivoqué. ¿Cómo que tengo que hacer el tratamiento contable de acuerdo a la norma contable 4? Es decir, el incremento dónde lo llevo y el decremento dónde lo llevo, en otras palabras. Entonces le voy a poner aquí el incremento y el decremento.
Muy bien, va a ir al haber. Vamos a abonar. ¿Está bien? Muy bien, Cristian. ¿Y en qué cuenta específicamente iría el incremento y en qué cuenta específicamente iría el decremento? Entonces acá vamos a poner se abona, se debita. Muy bien, Cristian, pero ¿a qué cuenta abono cuando se trata de incremento? Muy bien, chicos. Vamos a abonar, cuando se trate del incremento, vamos a abonar a la cuenta reserva por revalúos técnicos. Muy bien. Y cuando se trate del decremento, vamos a debitar a la cuenta AITB, ajuste por inflación y tenencia de bienes. Muy bien, eso no se olvide. Después, ¿qué tenemos acá? La pregunta número 52. ¿Qué indica la norma contable 3 para la reexpresión del patrimonio en épocas de inflación? En otras palabras, ¿se acuerdan que nosotros tenemos dentro del capital, o mejor dicho, dentro del patrimonio tenemos el capital, tenemos las reservas y resultados acumulados? Eso bajo la norma contable número 3. Entonces, cuando yo hago la reexpresión por inflación, el tema del capital, ¿a qué cuenta lo tengo que llevar? Cuando se traten de reservas, ¿a qué cuenta lo voy a llevar por reexpresión a la inflación? Y de resultados acumulados, cuando reexprese por inflación, ¿a qué cuenta voy a llevar? Muy bien, el capital lo voy a llevar a la cuenta ajuste de capital. Listo. Reservas, ¿a qué cuenta lo llevaría? Muy bien. Ajuste de reservas patrimoniales y de resultados acumulados. Exacto, lo mismo. Resultados acumulados. Muy bien. Eso sería, o eso es lo que nos indica la norma contable 3, ¿verdad? Eso ya sabemos de memoria. Listo. La pregunta número 53. ¿Cómo se calcula el valor patrimonial proporcional de acuerdo a la norma contable 7? La norma contable 7, si se acuerdan, es inversiones, ¿no ve? Inversiones permanentes. El BPP, valor patrimonial proporcional, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan? Esto lo vamos a poner acá. Acuérdense, acuérdense. Ya, el valor patrimonial proporcional, de acuerdo a la norma contable 7, está conformado muy bien por el total patrimonio. Sí, muy bien, qué bien que se han acordado. El total patrimonio, acá lo vamos a aumentar, esto vamos a hacerlo así. Ah, no, así. El total patrimonio sobre el número de acciones emitidas y en circulación. Listo. Esto mejor lo haremos más grande. No se olviden eso. Así está conformado el valor patrimonial proporcional. Que esto igual hemos hecho ejercicios prácticos. Es igual al total patrimonio sobre el número de acciones emitidas y en circulación, nada más. Eso de acuerdo a la norma contable 7. Después, ya acá, define el concepto de activo según el marco de conceptos. Esto ustedes díganme, ¿cómo define activo el marco de conceptos? Que esto también tienen que saber de memoria, el licenciado les va a ir preguntando durante todo el año los conceptos de activo, activo más que todo. ¿Se acuerdan? Lo que dice el marco de conceptos. Y eso ha entrado en su control de lectura, si no me equivoco.
Sí, está bien el concepto que dices, Pablo, pero sí, hay que ser más específicos en esa partecita, en donde es que el licenciado, o sea, al final sí es lo mismo, pero es como que le han cambiado algunas palabritas. Y el licenciado lo que les va a pedir, y si no me equivoco, ha entrado esa pregunta en el examen, o sea, en mi examen no, pero me acuerdo que mis amigos me dijeron, había la pregunta de activo y decía esto, y era así. Entonces, ahorita les voy a explicar mejor. Un activo, de acuerdo al marco de conceptos, es un recurso económico. Primero eso, importante. Es un recurso económico. Después, otro importante, controlado por la empresa, proveniente de hechos del pasado. Eso es activo según el marco de conceptos vigente de ahora. ¿Ya? Entonces, palabras súper importantes, un recurso económico que está controlado por la entidad y que proviene de hechos del pasado. Listo. Y no se olviden, por otro lado, ¿qué es un recurso económico? Es el derecho que tiene el potencial de generar beneficio económico en el futuro. Listo. Denme chance acá, vamos. Son dos conceptos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de un activo, de acuerdo al marco de conceptos. También tenemos que tomar en cuenta la definición de un recurso económico, que es el derecho que tiene el potencial de generar un beneficio económico en el futuro. Entonces, siempre tienen que tener ustedes presente eso. Cuando, como les dije en la anterior clase, ahora ya no vamos a registrar solamente porque queremos registrar. No, ya no vamos a hacer eso. Nosotros tenemos que primero analizar si cumple la definición de activo, si me va a generar un beneficio económico en el futuro o de acuerdo a la naturaleza del bien. Si no me va a generar un beneficio, yo no lo puedo registrar como activo. Yo lo voy a mandar directamente al gasto. ¿Por qué? Porque no me va a generar un beneficio económico. Lo mismo, si la empresa no controla ese bien, entonces no cumple con la definición de activo. Yo no puedo registrar como parte de mis activos. Lo voy a registrar ya sea de gasto o lo que corresponda. Y todas esas cositas vamos a ir analizando. Si no me equivoco, también tienen una práctica de marco de conceptos, que es igual vamos a ir viendo. Mañana tenemos clases y vamos a hacer ejercicios muy similares a su práctica para que ustedes puedan guiarse, ¿ya? Pero no es muy difícil esa práctica, no, no es muy difícil. Listo. Entonces, nunca se olviden de esto. Activo es un recurso económico controlado por la empresa proveniente de hechos del pasado. Y un recurso económico es aquel derecho que tiene el potencial de generar un beneficio económico en el futuro. Listo. Después, ¿qué es el valor razonable según la NIF 13? Esto igual tienen que saber de memoria. Valor razonable. Denme un ratito, por favor. Ya. Entonces, el valor razonable, como ustedes dicen, sí es el valor de mercado. Pero no se olviden, yo les dije que el valor razonable tenemos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Cuando hablamos del nivel 1, sí es el valor de mercado, son valores observables. Cuando hablamos del nivel 2, ya sí son valores observables, pero con cierta modificación, como por ejemplo el valor neto de realización. Y finalmente, en el nivel 3 ya son valores no observables, donde tengo que aplicar ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra.
econometría. Tenemos que aplicar justamente econometría, que es algo más complejo para determinar el valor razonable. Entonces aquí sí se los voy a poner eso porque no se los hice una diapo para que ustedes puedan ubicar esa parte. Pero no se olviden, el valor razonable nos dice que hay un nivel 1, hay un nivel 2 y finalmente un nivel 3. En el nivel 1 sí nos habla específicamente, nos habla de valores observables. Observables. Y ahí entra lo que nosotros conocemos el valor de mercado. Porque ya les dije que la NIF 13 nos dice siempre, siempre, siempre tienen que priorizar el nivel 1 del valor razonable, es decir, el valor de mercado. Y acá se puede decir valores observables con ciertas modificaciones. Y lo vamos a poner solamente como ejemplo el valor neto de realización. Listo. Y el nivel 3 va a ser valores no observables. Y acá hay que hacer ciertos cálculos. Como les decía, si no estoy mal, es econometría, no sé, algo con economía era, no me acuerdo muy bien, van a disculpar. Pero acá en valores no observables ya tenemos que hacer uso de ciertas otras ciencias, por así decirlo, como es la economía y parte de ello la econometría, si no me equivoco, y ahí vamos a poder determinar el valor razonable. ¿Eso qué quiere decir? Que en el nivel 3 voy a hacer una estimación, pero con más, o sea, más compleja. Y no se olviden que siempre tiene que estar presente que nosotros tenemos que buscar estimaciones fiables. El valor de mercado es una estimación fiable porque está en el mercado, es observable, todos lo pueden ver, entonces todos confían, digamos, en eso porque es fácilmente observable. Pero en el nivel 3 ya es más complejo. Por eso la norma te dice prioriza el nivel 1. Siempre, siempre prioriza el nivel 1. Pero para eso el valor razonable sí tiene una definición que igual se la van a aprender. Y nos dice es el precio que se recibiría por vender un activo o el precio que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en una fecha o en la fecha de medición. No me acuerdo muy bien esa partecita. En la fecha de medición. Listo. Todo ese concepto que sí es largo, tienen que saberlo de memoria, sí o sí ustedes. Es el precio que se recibiría por vender un activo o el precio que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Ese es el concepto del valor razonable a la que hace referencia la NIF 13. Entonces se van a ir aprendiendo, vayan, ¿cómo se dice? Repitiendo muchas veces hasta que se les quede. Listo, ya vamos a acabar. La pregunta número 56. ¿Cómo se pueden liquidar las transacciones con pagos basados en acciones? Acá también les voy a ayudar porque sé que no lo hemos visto y no es como que le demos mucha importancia porque acá en Bolivia justamente el tema de las acciones no es muy conocida, por así decirlo, pero en otros países obviamente la bolsa de valores lo es todo, ¿no ve? Nuestra bolsa es bien chiquitita a comparación de esas. Entonces acá tenemos que tomar en cuenta la NIF 2, pagos basados en acciones. Entonces, cuando esta norma nos habla, nos dice que podemos liquidar las transacciones de dos maneras. Entonces, acá, ¿cómo le podemos poner? Así, las transacciones con pagos basados en acciones se pueden liquidar
de dos formas, si quieren verlo así. A través de instrumentos de patrimonio o en efectivo. Eso es lo único que tienen que tomar en cuenta en pagos basados en acciones. Si quieren lo vamos a explicar en otro momento un poquito más. Esto sí me acuerdo que he entrado en el examen, por eso también he querido ponerles una pregunta de eso, para que ustedes no descuiden. Como les digo, lean por favor su libro negrito y sus apuntes, claro, para entender, porque el licenciado, como lo explica de manera más sencilla, lean las diapositivas que les pasé y lean el librito negro. Sí o sí, lean para su primer parcial. Tenemos que asegurar ese examen. ¿Ya? Y también el tema de modelos contables, por ejemplo, eso no sé si entrará, la verdad, pero yo sí pensaba hacerlos repasar por lo menos uno o dos ejercicios de modelos para que puedan recordar un poquito si es que entra. ¿Ya? Eso también lo vamos a hacer. Listo. Pero en conclusión, para cuando nos hablan de pagos basados en acciones, ¿a qué norma vamos a recurrir? A la NIF 2. Listo. Y ahí, ¿qué nos dice? Que las transacciones con pagos basados en acciones se pueden liquidar de dos formas. Ojo, son dos formas, no solamente una. Y una de ellas es a través de instrumentos de patrimonio y otras a través de efectivo, o sea, dinero. Y la característica de esto, de los pagos basados en acciones, es que siempre vamos a medirlo a valor razonable, siempre a valor razonable. Después, finalmente, la pregunta número 57. Describa los 5 pasos de acuerdo a la NIF 15. ¿Se acuerdan los 5 pasitos? Es la última, yo sé que pueden. Son 5 pasitos que nos habla la NIF 15 de los ingresos. Ingresos ordinarios, no me acuerdo, contratos con clientes por actividades ordinarias, creo que era. El paso número 1, si no se acuerdan, es identificación del contrato. El paso número 2 es identificación de las obligaciones de desempeño. El paso 3 es determinar el precio de la transacción. El paso 4 es asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Y finalmente el 5 es el reconocimiento de los ingresos a medida que se cumplan las obligaciones de desempeño. Eso igual está en su librito, ha entrado a su control de lectura, tienen en las diapositivas, el licenciado también les ha dicho, entonces tienen que saber ya de memoria estos 5 pasos para el reconocimiento de ingresos. Ya les voy adelantando. En cuarto año, por ejemplo, nos han hecho ver mucho el tema de los fraudes, van a ver mucho de eso. Y uno justamente de cómo hacen los fraudes un contador, por así decirlos, o la empresa en general, los gerentes y todos esos, cómo hacen los fraudes es manipulando justamente el tema de los ingresos, porque no cumplen estos 5 pasitos, que tal vez parece como que, o sea, sí, súper fácil, nada que ver, como que ya, pero para que ustedes me crean, hay muchos fraudes, sí fueron ocasionados justamente porque no sabían cómo reconocer, o sí sabían, pero vulneraban la norma, y obviamente eso provocaba presentar una mala información y malas decisiones para los usuarios y han engañado a muchas personas y eso lo van a ver al año. Entonces, por eso les digo, tomen mucha importancia, aprovechen este año internacional que es muy importante.
Y no solo las normas internacionales, nuestras normas locales en sí, porque nosotros, si cuando ya vean ustedes auditoría, tenemos que saber todo eso, todo lo que están aprendiendo lo van a aplicar. Y si saben todo contabilidad desde básica hasta ahora, que internacional tal vez es lo más fuerte, entonces les va a ir bien en auditoría. Obviamente van a tener que leer mucho y todo eso, pero les va a ir bien. Es necesario que ustedes ya sepan estas cositas. Y eso sería, chicos, la última pregunta que yo les había preparado. Les quería preparar más, pero creo que el tiempo también iba a pasar y creo que tienen examen también mañana. Entonces, eso sería en cuanto a las preguntas. Ahora, lo que podemos hacer es, si quieren, podemos seguir practicando así con preguntas abiertas o ya con falsos y verdaderos, porque en mi año, cuando ha entrado el examen, era falso y verdadero. Entonces, tal vez para que ustedes puedan identificar mejor, ya sería nomás hacer exámenes aplicando falso y verdadero. Eso podemos hacer y vamos a repasar también modelos contables y esto. Y mañana ya nos veríamos y vamos a practicar marco de conceptos. Mañana vamos a hacer full marco de conceptos, solo marco de conceptos. Nos vamos a concentrar en eso. Y el día jueves vamos a practicar de nuevo para su examen. Tal vez ahí practiquemos modelos o preguntas. Eso lo voy a ver. Ya eso sería, chicos. ¿Tienen alguna duda o está todo claro? Esto igual les voy a pasar para cerrar con la clase. No, 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 no tienen que justificar en su examen, solo era falso y verdadero. Pero yo les puse en el examen simulacro que les hice, les puse que justifiquen, porque quería ver si estaban razonando o no, porque yo sé que muchos de nosotros a veces decimos a la de Dios, ¿no ve? Ya parece falso, parece verdadero, y ya le ponemos. Yo les puse que justifiquen justamente para saber cómo lo estaban interpretando, si estaban comprendiendo bien la pregunta o no. Pero en general del ICE es poner falso, verdadero, nada más. Pero los exámenes que practiquemos van a poner su justificación. No, no le pregunté. No, de hecho, no hablé tanto con el licenciado. O sea, sí, no. Pero voy a hablar mañana con él. Mañana yo paso también con él. Entonces voy a hablar y a ver pues qué me dice. Le voy a preguntar. Y eso, pero les digo, no nos confiemos. Tal vez me miente a mí también. Entonces, yo no quiero que nos confiemos. Yo lo que quiero que ustedes estén preparados para cualquier cosa que entre en el examen, ya sea preguntas abiertas, falso verdadero, práctica, no sé. Tienen que estar listos para todo. Ya, pero igual le voy a preguntar y a ver, les voy a ver, les digo pues qué me dice. Pero mejor procuremos estar preparados para todito, para todito. Por eso ya estamos repasando y ya depende de ustedes al final. Y eso sería, chicos. Si no tienen otra pregunta más, aquí acabaríamos la clase. Nos vemos mañana de manera presencial. Se cuidan y que les vaya bien en sus exámenes de mañana, los que tienen. Chao, chicos.